modelo es un modelo matemático 100%, entonces la cosa cambia porque se necesita de un lenguaje formal, ¿vale? Entonces, cuando entramos en el mundo de los lenguajes formales, pues ya sabemos lo que pasa, ¿eh? Y la matemática se apoya en modelos formales, perdón, es un modelo formal que se apoya en un lenguaje formal y que con él pues, es como se hacen los modelos matemáticos. Si queremos hacer modelos matemáticos, hay un proceso que seguir, que es lo que se conoce como modelización matemática. Y esto es lo que empieza ya a cobrar cierto interés. El proceso de modelización matemática es el conjunto de tareas que nosotros tenemos que poner en danza para establecer el modelo. Y esa modelización matemática se puede identificar con una terna de elementos. Sabéis que nosotros lo simplificamos todo bastante, ¿no? Y esa terna lleva el dominio, que decía antes, el dominio extramatemático o matemático, depende, normalmente extramatemático, una función f y lo que es el modelo matemático en sí, m. Es esa terna. Entonces, f es la traducción de D a m. F es el proceso que necesitamos para traducir del dominio extramatemático al campo propio de las matemáticas para hacer un modelo matemático. A esa traducción es algo que se llama normalmente también matematización. Se matematiza el dominio extramatemático y se convierte en uno matemático. Claro, para hacer esa modelización se sigue un proceso y de una manera muy sencilla el proceso es una transformación del dominio extramatemático o uno matemático, un estudio del modelo matemático que queremos crear, el análisis de los resultados, la interpretación, si con esos resultados hemos interpretado bien ese modelo extramatemático, y la aplicación de los resultados probablemente para validar el modelo y crear a partir de él otras cosas. Esta es una forma rápida de decir en qué consiste ese modelo. Pero hay muchos modelos de modelización, para la redundancia. Hay muchos modelos que se han ido dando para explicar bien ese proceso. Si os dais cuenta, este tiene para mí un primer interés, y es que separa muy bien el dominio extramatemático del dominio matemático. Se visualiza muy bien. Entonces aquí está el mundo real y aquí está el mundo de las ideas, el mundo de las matemáticas, ¿no? Y en medio está la traducción o matematización, ¿verdad? Pero cuando tengo ya un dominio matemático en el que trabajar y crear el modelo, con una herramienta, con un trabajo matemático, que ahora entraremos a ver, está la desmatematización de ese modelo. Es decir, vuelta otra vez a la situación extra matemática para validarlo, para ver si realmente hemos resuelto lo que nosotros queríamos del modelo válido. Hemos obtenido la respuesta que necesitamos y volvemos otra vez, si queremos refinarlo, si queremos mejorarlo, otra vez a seguir con el ciclo. Este es un modelo de Mogelnice muy sencillo que a mí me parece interesante. Hay otros modelos, como este que os presento aquí, similares. Si os dais cuenta, hay una parte de dominio extramatemático, de dominio matemático, volvemos a tener esa simetría, pero si queréis, aquí se ve más cíclicamente todo ese proceso, ¿no? En este otro modelo. Y sobre todo, este otro modelo lo que incorpora sobre el anterior es, aquí tenéis todas las partes, y desde mi punto de vista incorpora más claridad en los subprocesos. El proceso a su vez se descompone en subprocesos, que son muy interesantes a la hora de tener en cuenta. Formulación del problema, estamos aquí, la parte inicial del mundo real,
hay una formulación del problema, hay una sistematización eligiendo los objetos matemáticos que necesitamos, haciendo una abstracción importante, y esa traducción al lenguaje es un paso clave. Aquí es donde se suelen producir los principales bloqueos a la hora de elaborar los modelos. No quito importancia a los bloqueos que se puedan establecer ya en la propia formulación del problema, porque ahí podemos encontrarnos una primera gran dificultad. Después hay, una vez que lo tenemos ya traducido al lenguaje matemático, hay un uso de métodos matemáticos para obtener resultados matemáticos. Y en esto yo quiero haceros hincapié, porque para mí esto es importante. Hasta ahora se trata de un problema. Estoy intentando resolver un problema. Un problema de un dominio extramatemático, que es un problema. Y ese problema lo voy enfocando, lo enuncio, tal, lo paso al terreno matemático. Y ahora intento resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Pues con un conocimiento operativo que nuestros alumnos ya deben de tener. Es decir, aquí una serie de conocimientos se van poniendo en juego desde el primer momento. Desde la formulación del problema, pues hay que poner un conocimiento semántico, hay que tener un conocimiento esquemático, porque si no estamos muertos, ¿no? De entrada. Si yo no entiendo bien el enunciado, si no voy interpretando bien ese enunciado, pues no puedo dar un paso. Hay una parte previa de todo, ahora haré más hincapié en ello, ¿no? Que es la parte de lectura comprensiva de todo lo que estamos haciendo, ¿no? En esto ya hace tiempo, no mucho, escribí, que también tendréis la referencia y el trabajo, para la web que hizo el Ministerio en la etapa anterior de leer.es, si la conocéis. Allí me pidieron que hiciese un documento sobre lectura de textos de contenido matemático. Y, bueno, quedó gracioso. Pues lo podéis leer, porque efectivamente es que hay muchas dificultades para leer un texto de contenido matemático, y en general esto es aplicable a leer cualquier texto. Entonces, repito, todo esto son bloqueos que se pueden dar en ese proceso, y por eso es interesante determinar bien los subprocesos para poder actuar en cada uno de ellos de manera clara. Y llegado a este punto, aquí es donde hay que aplicar pues, un conocimiento operativo propio de las matemáticas, porque si no, ¿de qué estamos haciendo? Si yo mediante todo ese modelo voy construyendo todo un objeto matemático y en determinado momento no sé qué aplicar para esa construcción, y estamos ya en el terreno de las matemáticas, el dominio de las matemáticas, mal. Y ahí es donde entra en juego, y lo veréis después en un ejemplo que os he preparado con bastante meticulosidad para que se vean bien todos estos subprocesos. Veréis cómo efectivamente tengo que hacer uso de las estrategias para resolver problemas. Decía antes que es muy interesante esta forma de ver las ciencias matemáticas. Hay que aplicar heurísticos, hay que aplicar procedimientos y hay que aplicar métodos. Si yo tengo que resolver una situación ya dentro del mundo de la matemática y tengo que usar coordenadas, pues tendré que conocer el método de las coordenadas. O si tengo que hacer un análisis de unos datos estadísticos, tendré que conocer los métodos estadísticos. Es que si no, no puedo. Bueno, ya veremos hasta qué nivel se conoce cada cosa. Interpretación y evaluación de la validez del modelo, etcétera, etcétera. Por comparación con datos, por experiencias personales, por lo que sea, ¿no? Y este otro, que prácticamente coincide con los dos anteriores, como veis siempre se separan los dominios extramatemáticos y matemáticos, sobre los dos anteriores añade una parte más. Y por eso lo he puesto, simplemente. Parece insignificante, pero añade un subproceso más. Y esto es lo que desde el punto de vista educativo creo que tiene también especial interés, que es la comunicación de los resultados obtenidos. No solo basta con llegar y validar el modelo, sino que además hay que comunicar el modelo, hay que explicarlo y hay que hacer un trabajo a posteriori, que es el de comunicación. Simplemente he sacado esto por esa razón. Y el último que os presento, y creo que con esto casi que no sé cómo vamos, pero yo tengo, sí, tenemos media hora, para poder ver un poco todo esto con más calma.
Este es un modelo para ver el proceso de modelización que me parece especialmente interesante, porque distingue la etapa de formalización de lo que son los procesos en sí. Esto, aunque parezca complejo, pero veréis después que no. Hay un tema que queremos estudiar, de ese tema se derivan unos problemas, probablemente haya que hacer una investigación para trabajar aquí y definir bien los problemas. Es decir, todo esto nunca es lineal, siempre son, hay situaciones de ida y vuelta y que realmente son complicadas. Hay que desde la investigación establecer una hipótesis, hay que tener en cuenta unos datos. Aquí hay todo un núcleo primero de trabajo hasta que llegamos a establecer el problema. Cuando se establece el problema viene la traducción. Y en esa traducción ya pasamos a hacer una abstracción. Porque ya lo pasamos al dominio matemático. Ahí hacemos una abstracción. Hay que, de alguna manera, tomar decisiones a partir de todos estos datos que hemos hecho acopio previamente. Y de ahí es donde ya se deriva pues, todo el trabajo matemático, aquí estaría todo el trabajo matemático, para poder llegar a establecer un modelo. Ahí es donde está todo el trabajo. Aquí. Y, claro, abstracción, sistematización, resolución, todo eso es donde están los métodos, donde están los heurísticos, donde está todo ese trabajo previo que hay que hacer hasta llegar a establecer el modelo, ver si las soluciones que se dan me sirven, interpreto, aquí hay trabajo con analogía las más de las veces, hasta llegar a la validación o a su uso, que es lo que nos lleva a establecer las teorías. Era un modelo que me parece tremendamente interesante, tremendamente interesante. Y también, claro, si queremos separar, igual que antes, los dominios, pues también es relativamente fácil de separar, ¿no? Pero esto está sacado de un trabajo que yo quiero que lo conozcáis. Es un trabajo del año 97, o sea que tiene ya su año, pero me pareció muy acertado. Son unas profesoras brasileñas que lo publicaron en la revista Números. La revista Números es de la Sociedad Isaac Newton de Canarias, ¿no? Y entonces, pues, me parece interesante. Y como está sacado de aquí, ese esquema, pues yo quería que conociese este trabajo. Y además, si os dais cuenta, dice modelación matemática. No modelización matemática, sino modelación matemática. Y lo justifican, son dos chicas, lo justifican diciendo que es un palabra creado ex profeso de modelización y educación, que quieren unir los dos, que es la modelación. Bueno, a mí personalmente no me gusta inventarme palabras, entonces yo sigo manteniendo modelización, porque bueno, lo busqué en el diccionario de la lengua española y no está. Lo podemos incorporar sin ningún problema si os gusta, pero esta es la explicación que ellas dan del tema, ¿no? Dice, la mayoría de autores cuando se refieren a la modelización matemática lo hacen como el proceso que utiliza conceptos y técnicas esencialmente matemáticas para el análisis de situaciones reales. En cambio, son raros los casos en que se emplea tal proceso para el propio estudio de las matemáticas. Interesante la respuesta. Bien. Hay aquí un punto de vista de ellas, porque son profesoras de formación de profesorado, que también después incidiré en esto, y justifica también mucho el interés que hay en congresos sobre este tema. Porque, os lo decía yo al empezar, el que más aprende cuando hace algo diferente es el que intenta explicarlo, eso está claro.
y entonces para la formación de profesores lo ven como muy útil. Profesores de matemáticas que en determinados niveles pues tienen una formación escasa en matemáticas. Y entonces el hecho de que construyan los objetos matemáticos es un aprendizaje de las matemáticas per se. Por lo tanto es interesante, ¿no? No la punta así hilo estas dos cosas. Habla del método clásico de teoría-aplicación, enseño la teoría y aplico. Aquí es diferente, modelo, teoría, aplicación. Y aquí es donde habla de la palabra modelación, que es una contracción de modelización y educación. Bueno, como todo este artículo también se lo paso en la carpeta a Santiago, todo esto lo tenéis y lo podréis leer perfectamente sin ningún tipo de dificultad. Aquí tenéis el diagrama que os acabo de, el esquemita que os acabo de enseñar, el de ellos, y tiene como algo muy interesante que ejemplifican toda esta tarea con un caso concreto, que es el modelo para la formación de una colmena de abejas. ¿Cómo hay que trabajar para, en clase de matemáticas, llegar a un modelo que explique la formación de una colonia de abejas? Claro, esto entronca con otra parte interesante y que me consta que aquí en el País Vasco la habéis seguido, que es trabajar en proyectos. Esto podría ser muy bien un proyecto. Es un dominio extra matemático. La colonia de abejas, en principio, es de cono, ¿no? Entonces, pues, eso no. Y puede ser un proyecto en donde pues hay que buscar una información. ¿Os acordáis del modelito aquí al principio, no? Había que trabajar aquí, investigar, datos, todo esto hay que buscarlo, trabajo de grupo, trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, y establecer una hipótesis. Entonces, me parece muy interesante que además ella lo explica magníficamente bien cómo hacen todo esto. Tema, abejas, datos, busca los datos en un dominio extra matemático. Una reina suele vivir hasta 5 años, dispone por término medio 2000 huevos día. Una abeja tarda en nacer 21 días, una colmena se inicia con una cantidad inicial de 10.000 operarias. La vida media de una operaria es de 40 días. Una colmena estabiliza su población entre 60 y 80.000 abejas. Una colmena puede llegar a tener 400 zánganos. Datos, bibliografía, parte previa de investigación, de datos, formulación de problemas. No una situación rica, no solo da lugar a un problema, da lugar a múltiples problemas. Entonces hay que, de alguna manera, establecer esos problemas y después ver cuál quiere uno abordar o puede uno abordar. A lo mejor todos no se pueden abordar, ¿no? Pero como veis, aquí hay un terreno totalmente fuera de la matemática. Problema, ¿cómo se forma una colmena? Geometría de las celdillas de un panal. No es un problema trivial. Un problema muy complicado, no sé si lo habéis visto alguna vez. Precioso, magnífico. Magnífico. Que podemos llegar a establecer cálculo diferencial. Interesantísimo. ¿Cómo se comercializa la miel? Se trasciende el mundo de las matemáticas, pero también se pueden hacer modelos matemáticos para comercializar cualquier producto. Lo sabéis que se hace. La orientación de las abejas es un tema interesantísimo. Cómo se orientan con el vuelo las abejas para indicarle a la colmena dónde está el núcleo de polen. ¿Qué vuelo hacen las exploradoras para decirle a las demás qué dirección y qué distancia? Es decir, de alguna manera están estableciendo coordenadas polares. Es un trabajo interesantísimo, realmente interesante. Pero bueno, no hay que abordar todos los frentes, ¿no?
A partir de ese conocimiento se establecen unas hipótesis también, ¿no? Si una abeja tarda en nacer 21 días, hago mi primera hipótesis. Los primeros 21 días no van a nacer abejas. ¿Vale? Entonces yo ya voy pasando de un modelo real a un modelo teórico en el que voy a empezar, ¿no? Las abejas iniciales tienen edades iguales, ¿no? Equidistribuidas. La cantidad de abejas que mueren es proporcional al número de abejas que existen en cada instante. Tengo que hacer una hipótesis, porque si no, no controlo esa población, ¿no? ¿Que pueden ser esas o pueden ser otras? Es cuestión ya de definir el modelo y de afinar el modelo en sucesivas etapas, ¿no? Si se considera necesario. A partir de ahí se hace una abstracción. La primera abstracción es poner una variable. Tiene que haber una variable donde yo empiezo ya a matematizar. Aquí estoy haciendo ya esa traducción. Hablábamos antes para matematizar la situación. Bueno, establecer un programa es ver qué objetos matemáticos voy a utilizar para poder expresar todas las situaciones que se están dando y hasta dónde quiero llegar, ¿vale? La resolución, la solución, la interpretación, y una vez que tengo el modelo, pues hago ya, aporto nuevos datos que salen como consecuencia del modelo que he creado y estoy haciendo teoría. Muy interesante, ¿vale? Lo hacen el problema completamente. Muy bonito y muy recomendable. Y el modelo muere en sí mismo. No quiero más. Hago el modelo, construyo todos estos elementos matemáticos que aquí intervienen, o parte de ellos, depende de dónde tenga yo mi límite, depende del problema que haya formulado inicialmente, y que puedo reformular en función de mis necesidades docentes. ¿De acuerdo? Como hacía antes Contenible, yo con representar aquello del 0 al 1 de 4 números racionales va bien, o puedo seguir extendiendo y preguntarme hasta la recta real, ¿no? ¿Entendéis? O sea, ya depende de lo que yo quiera. Bien, esta es una situación muy, muy interesante y recomendable. Y la otra, que os he traído otra también, que va al hilo de esto, porque vamos a estudiar la población de abejas, a lo mejor esos bichos no me interesan, bueno, ya procuraré que les interesen a mis alumnos, ¿no? Porque es una cuestión medioambiental, de polinizaciones, sí, hay que aprovechar todas las oportunidades, pero que la población más interesante que hay en este planeta somos nosotros, ¿no? Cómo estudiar modelos matemáticos en clase de matemáticas, no en serio, sino en clases de matemáticas que son aproximaciones a que me expliquen modelos de crecimiento de la población humana. Aquí os he sacado también este ejemplito, que creo que está bien hecho, de esta Fundación Polar, que yo no conozco, pero buscando no la encontré, y me parece interesante el trabajo que han hecho, ¿no? La imagen ya es interesante por sí misma, ¿no? Cómo se concentra la población en este planeta. Y esta imagen podemos visualizar los niveles de población de las ciudades del planeta Tierra por la cantidad de luz que irradian por la noche. No sé si distinguís Valencia, será el calor que irradia la ciudad. Bueno, interesante. Habla de modelos matemáticos y da el modelo que yo os quería decir. Es un modelo dinámico, igual que el anterior de las abejas, un modelo dinámico y modelos estáticos, modelos dinámicos, para, a la vista de la evolución del crecimiento de la población en distintos años. Evidentemente este problema está ya antiguo, fijaos que da datos de 1990, habría que actualizarlo. Es un ejercicio muy bonito que podéis hacer y que permitirá trabajar en clase este tema de una manera tremendamente interesante. Fijaos, se puede dar un modelo muy sencillo, inicial,
vuelvo ahora al comienzo. El modelo no es la realidad, ¿vale? El modelo es una parte de la realidad y yo puedo estudiar con modelos mejores y modelos peores, ¿no? Entonces, dependiendo de mi interés de estudio, pues yo puedo dar un modelo lineal. Evidentemente sabemos que no funciona, pero bueno, saco ahí unos crecimientos medios de la población, hasta ahí muy sencillo. Esto se explica con 3 palabras, ¿verdad? Y se puede poner a trabajar a los chicos con 3 palabras. Se obtiene una tasa media de crecimiento relativa a unos años y a partir de ahí pues se establece un primer ajuste gráfico y bueno, se puede trabajar de una manera bastante sencilla este tema. Aquí dice, población del año 2000, recuerdo que los datos eran hasta el 90, ahora podríamos decir población hasta el 2020, ¿no? Con datos actualizados, y puede obtener datos a partir del modelo simple que has obtenido, que es un modelo, repito, lineal, que sabemos que no es, pero bueno, nos puede hacer que trabajemos un concepto en clase de matemáticas de una manera sencilla. Y después dice uno, bueno, pues a mí ese modelo que me parece tan simple no me gusta, voy a hacer un modelo de crecimiento diferente basado en una función exponencial. Este sí, este es el modelo que... Bueno, estamos hablando de progresión aritmética o de progresión geométrica, así que si depende de que yo haga una tasa media o que haga una media de tasa, o sea que depende de relativas, ¿no? Entonces, pues, trabajo con un modelo u otro y obtengo resultados interesantes. ¿Vale? Yo estos modelos, por si a alguno le gustan y le interesan, yo los estudio con mis alumnos y alumnas de arquitectura. Tengo una asignatura optativa con ellos, son ya alumnos de cuarto, no son, por lo tanto pueden imaginar el vistazo que yo siento, pues supongo que sí, porque son ya personas hechas y derechas, como yo digo, ¿no? O sea, me enseñan más ellos que yo, ¿no? Y entonces pues disfrutamos enormemente. Y lo que le hago son modelos matemáticos para la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y les estudio lo que es la dimensión de una ciudad. No sé si lo habéis visto alguna vez. La dimensión fractal de una ciudad. Entonces le hago un modelo matemático para estudiar la dimensión de una ciudad. También le hacemos la dimensión de un edificio. Y resulta que el edificio tiene una dimensión diferente en función de su esponjosidad. Es decir, el edificio se convierte en una esponja. Y la esponja tiene más ventilación o menos ventilación, según sea esponja o marmolillo, ¿no? Entonces, pues ahí hay unas variantes muy interesantes que me permiten estudiar la dimensión de un edificio. Y ellos sacan conclusiones interesantes. Pero también estudiamos la ciudad desde esa esponjosidad. La ciudad puede tener muchos espacios verdes, pocos espacios verdes, y se estudia la esponjosidad que tiene. Y aparece, estoy hablando muy rápidamente, una dimensión fractal que va de la mano de la ley de potencia. La ley de potencia, la ley exponencial, es una mina, es una joya para utilizarla y crear modelos. Y entonces, desde el conocimiento de la dimensión fractal de una ciudad, que como trabajar con los exponentes es complicado y esas dimensiones aparecen en el exponente, hay que pasar a un modelo lineal. Por eso os lo cuento, porque aquí he unido dos modelos sobre lo mismo, lineal y exponencial. Y el otro lo que es una estrategia para resolver un problema, que es pasar a logaritmo y convierto el problema lineal. Y lo que está en el exponente pasa a ser la pendiente de una recta. Y entonces estudio la pendiente de esa recta, por regresión lineal, ajustando puntos y tal, por regresión lineal, aparece muy bonito y saco la dimensión de esa ciudad. Y con esa dimensión hacemos hipótesis de crecimiento de la ciudad. La podemos distribuir en barrios, para determinados tamaños se distribuyen en barrios, obtenemos los barrios reales de cualquier ciudad.
y después, una vez que tenemos los barrios,